Bienvenidos y bienvenidas a Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de prensa UChile. En este capítulo haremos un recorrido cultural y gastronómico para conocer un poco más de la historia de un aspecto fundamental de nuestras vidas en el ámbito social, la alimentación. La empanada fritita, piconcita y la sopaipilla que en tocino ardiente gimieron se bendice entre trago y trago al pie de los pellines del Biobío en los que se enrolla el trueno con anchos látigos, pero nunca iguala a la paloma torcaz. Sabroseada en los rastrojos de julio, en la humedad incondicional de tal época, entre fogatas y tortillas, tomando en la bota de cazador esos enormes vinos que huelen a pólvora y amistad, o al zorzal tamaño del viñedo que es el puñal agrario del lamento. Lo que acaban de escuchar es un extracto de la obra Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile del poeta, Premio Nacional de Literatura y quien fue estudiante de esta universidad, Pablo de Roca. Un texto poético sobre uno de los aspectos más comunes, pero también trascendentales de nuestra vida, la comida. Un elemento abordado por distintas disciplinas, incluyendo la economía, agricultura, antropología y, por supuesto, el arte. Así lo explica la antropóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Premio Nacional, Sonia Montesino. El alimento, en el fondo, no es solamente ya un conjunto de vitaminas, proteínas, etcétera, sino que es podríamos decir, ¿no es cierto?, un símbolo. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos en nuestros propios medios, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un pan, por ejemplo, ¿no es cierto? El pan es más allá que el simple juntar, ¿no es cierto?, harinas con agua. Hay una cantidad enorme de conocimientos y de saberes involucrados en hacer un pan, pero a la vez, ¿no es cierto?, el consumo del pan, cómo nosotros lo vemos, los colores del pan, todo eso ya se construye en un lenguaje, en un tipo de lenguaje. Tal como señala la profesora Montesino, la comida es parte de la cultura y por ello está relacionado con cada territorio, convirtiéndose así en una práctica situada y con ello identitaria. Considerando la diversidad cultural y territorial de nuestro país, ¿qué comidas lo caracterizan? Tienen que ver, por ejemplo, con las cazuelas, tienen que ver con las empanadas, que son platos mestizos de mucha raigambre, de mucha antigüedad, digamos, ¿no es cierto?, que se mantienen. Lo importante aquí cuando uno habla, ¿no es cierto?, de estas identidades, lo importante es entender, ¿no es cierto?, que se transforman en patrimonios, ¿no es cierto?, de determinado tipo ya de grupo y que se mantienen en el tiempo. Esto de que se mantienen en el tiempo no significa que siempre han sido iguales y se han preparado iguales, pero las estructuras de esos platos, de esos alimentos, ¿no es cierto?, se mantienen. Como explica la profesora Montesino, estas comidas deben su origen a un sincretismo cultural. En otras palabras, a una mezcla entre las distintas culturas que llegaron e interactuaron con este territorio. Lo que ocurre, digamos, es un mestizaje bastante generalizado. Yo diría que podemos hablar hasta el periodo, digamos, de la República, muy fuerte, digamos, con lo español, pero, ¿no es cierto?, posteriormente van a entrar otro tipo de productos, de tecnologías, ¿no es cierto?, y de recetas que provienen de otros lados, como el mundo italiano, sobre todo el francés, en las clases altas. Lo importante es que, y esto es un fenómeno que está en la mayoría de las sociedades y de las culturas, ¿no es cierto?, es que son las mujeres las encargadas ya de mantener y de hacer, ¿no es cierto?, lo que es, digamos, la producción culinaria. Muchas veces todo el proceso, ¿no?, el proceso productivo, el proceso de distribución, el proceso de elaboración, el proceso de consumo, las mujeres están ahí presentes. En otras comunidades hay un equilibrio, digamos, de aportes masculino y femenino, pero, y esto es bien notable, quienes tienen en sus manos lo que es la transformación ya de los productos en alimentos comestibles son las mujeres. Como dijimos, la cocina como práctica va cambiando en los tránsitos culturales. Ahora, entrando a otro campo, ¿qué tan saludables son estos platos tradicionales que comemos? Hay de todo, ¿eh? Nosotros los platos tradicionales chilenos, como la cazuela, la carbonada, el charquicán, incluso el pastel de choclo, digamos, son alimentos bastante saludables que, por supuesto, se han ido dejando. Al no cocinarse en las casas se han ido dejando y el ideal es volver
a comer esos platos, digamos, saludables. La comida chilena que no es saludable son, por ejemplo, ¿no es cierto?, las empanadas, sobre todo las empanadas fritas, que son las que más han aumentado en el último tiempo, y la sopaipilla. Y ahí tenemos un problema porque las sopaipillas son muy tradicionales, pero son de alto contenido de grasa, son frituras y son hechas con harina de trigo refinada blanca, igual que el pan nuestro, que es el pan blanco. Quien habla es el doctor Fernando Bío, académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, doctor Fernando Monkever Barros, INTA de la Universidad de Chile, quien destaca cómo a finales del siglo XX las crisis económicas cambiaron nuestra forma de alimentarnos, llevando a la limitación de su acceso para ciertas clases sociales. En ese momento, en la década del 80, hubo hambre, o sea, en el sentido que la gente no alcanzaba a comprar los alimentos necesarios y la dieta era muy básica, era fundamentalmente pan en grandes cantidades. El consumo de pan llegó a 126 kilos por habitante al año, hoy día es 90, es bastante alto, pero es menor. Té con azúcar, fideos y muy pocas cosas más, legumbres también en esa época se consumía bastante. Si bien en la década del 90 hubieron cambios sociales y políticos, esto no se tradujo necesariamente en una mejoría de la situación alimentaria del país. Si décadas antes el acceso a la alimentación era insuficiente, desde ese momento se volvió excesiva. Diversos factores convergen en este cambio. La llegada de los locales de comida rápida al país, como explica el profesor Bío, es parte de las razones. La década del 90 es crítica porque ahí aparecen las cadenas de comida rápida en el país. En la década del 80 no había ninguna cadena de comida rápida en el país, ninguna. En la década del 90 aparecen prácticamente todas. Aparecen los alimentos procesados. La gente, como tiene mayor ingreso y había sufrido carencias alimentarias, compra más alimentos y especialmente compra alimentos procesados, con alto contenido de grasas, azúcar, sal, y aparece la comida rápida, ¿no es cierto?, con las pizzas, hamburguesas, completos, papas fritas, etc. Y ahí cambia la dieta del chileno. Algo que se ha mantenido hasta la actualidad, como lo advierte la nutricionista Lisette Duarte, académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En general, lo que muestra los resultados como en estado nutricional, que es la evaluación de cómo está, por ejemplo, nuestro peso para lo que medimos, ¿ya? Que eso se hace a nivel tanto de la población adulta como infantil, muestra que no estamos tan bien, ¿ya? Es decir, en Chile existe una tasa de obesidad y sobrepeso súper alta, tanto en la población adulta como infantil. En el caso de los adultos, la suma entre personas con sobrepeso y obesidad se acerca al 70%. Es decir, solo un 30% de las personas está en un estado nutricional que se considera normal, ¿ya? Y en el caso de los niños, cercano al 60% tienen sobrepeso u obesidad. O sea, eso quiere decir que de alguna manera no nos alimentamos bien, porque al final esto muestra el resultado de esto, de tanto la actividad física como es la alimentación. Un fenómeno que también responde al sincretismo entre culturas, como explica Duarte, dado que la globalización nos trajo una mayor variedad de alimentos, tanto saludables como procesados. El hecho de que exista más globalización de alguna manera da la oportunidad de poder conocer otras culturas gastronómicas y también el poder incorporarla a Chile. Lo mismo produce un poco la migración, ¿ya? La migración de personas trae las costumbres alimentarias de esas personas y hace que de alguna manera nosotros también adquiramos parte de esos hábitos alimentarios. Pero esto también lleva a que de alguna manera se esparza un poco más también los productos que son ultraprocesados y que también pueden ser perjudiciales para la salud. Es decir, hay más fácil acceso para cosas que son saludables y también para cosas no saludables. Y esto, si es que uno no tiene la educación adecuada o no sabe elegir bien, puede ser un riesgo al final. Quizás resulta paradójico que teniendo mayor variedad y opciones de comida, sigamos escogiendo los alimentos altamente procesados o con alto contenido graso. Un fenómeno que la profesora Duarte atribuye a un desconocimiento y falta de educación respecto a nuestra alimentación. Yo puedo tener la disponibilidad de alimentos, pero también tengo que ser de alguna manera lo suficientemente educado para elegirlo o no, ¿ya? Y la educación en general, educación alimentaria, no se está como impartiendo desde cuando uno es pequeño, que eso es lo que se debería hacer y que en otras culturas sí se hace.
se da educación alimentaria desde, por ejemplo, los párvulos en adelante. También se incluye en el sistema escolar, también se incluye después en el sistema universitario, también, por ejemplo, en los lugares que uno trabaja. Acá eso no se hace siempre. Generalmente la educación alimentaria se ve cuando la persona ya tiene un problema, ya tiene obesidad, ya tiene sobrepeso y asiste a un nutricionista como para tratar el problema, no para prevenirlo. Entonces justamente el problema es que estamos llegando tarde a dar educación alimentaria. A esta variable debemos sumar las características de la vida en la actualidad. En una rutina urbana, muchas veces la comida resulta una respuesta natural para liberar o disfrutar posterior a una extenuante jornada de trabajo, las que además dejan poco tiempo para, por ejemplo, cocinar estos alimentos saludables. De hecho, como señala la profesora Montesino, muchas veces nuestras elecciones alimentarias responden a factores antropológicos más que de supervivencia. En una época se hablaba, ya estaba toda esta diferencia entre el pan negro y el pan blanco, por ejemplo, ¿no? El pan negro llegó a ser sinónimo y símbolo de pobreza porque era una harina poco refinada, ¿no? Y entonces la harina blanca era la harina refinada y era lo que había que comer. Y entonces el pan se transforma, ya el pan blanco se transforma justamente en este símbolo ya de lo que es comer bien, con estatus, con etcétera, ¿no? Una serie, digamos, de signos, ¿no es cierto?, y significaciones sociales que se le entregan. Bueno, vemos que a lo largo de la historia, como esto es cultural y construido, ¿no es cierto?, ya ahora tenemos que el pan negro goza de mucho más prestigio en muchos lugares, ¿no es cierto?, que el pan blanco. Tan solo por dimensionarlo, en un año, una persona en promedio en Chile consume 8 litros de helado, 90 kilos de pan y 280 litros de bebidas gaseosas, posicionando a las y los chilenos como parte de los mayores consumidores en el continente. Todo esto inscrito en un contexto internacional de industrias de la comida. Lo que se ve en Chile es que existe una inserción de la cultura occidental. Esto quiere decir que las empresas, por ejemplo, de comida rápida, aquí son muy populares y de alguna manera ofrecen alimentos que no son tan caros, ¿ya? Por esto es que las personas en general tienden quizás a solucionar el problema de la alimentación eligiendo estas opciones más fáciles y rápidas que no son necesariamente las más saludables, ¿ya? Y ese es uno de los factores que yo te digo que influye más que nada en la educación de las personas, porque... Pero esto va más allá de nosotros y nuestras elecciones. Por lo mismo, el Dr. Bio enfatiza la necesidad de educar en esta materia desde la infancia. Esto se cambia a través de la educación desde las edades más tempranas. Y eso hoy día no está pasando. El sistema educativo chileno no ha incorporado la educación en alimentación saludable en ninguna parte. No está en las escuelas de Chile el concepto de educación saludable, a pesar de que la JUNAEP llega a todas las escuelas del país con desayuno, almuerzo y a veces once. Entonces, ahí hay un tema que no está tocado, que es el tema de cómo prevenir la obesidad infantil, cómo prevenirla desde las políticas públicas, y las políticas públicas en Chile para prevenir la obesidad infantil no existen. Como escucharon, la comida tiene un lugar esencial en nuestra sociedad, volviéndose un elemento de cultura e identidad. Somos lo que comemos, decían por ahí. Una afirmación que desde la nutrición y la antropología se vuelve algo más que un simple dicho. La comida nos produce satisfacción, genera pertenencia, evoca recuerdos y muchos otros sentimientos más allá de satisfacer una necesidad biológica básica. La alimentación habla de un país de migraciones y distintas culturas, expresados en la propia cocina tradicional y la que se viene instalando actualmente. Pero también es un campo que nos invita a pensar mejor lo que comemos, sobre todo entendiendo que cada alimento tiene un precio y contenido nutricional determinado. Como vimos, no es sencillo hablar de las comidas en Chile. De ahí el interés por querer investigarlas, conocerlas y, por supuesto, probarlas. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, uchile.cl y en tus plataformas de streaming favoritas. No te olvides de seguirnos para que no te pierdas ninguna actualización.